Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Las semanas anteriores hemos visto cómo se ha comportado la sociedad, cuáles son los principales retos que ha tenido las sociedades en este mundo, tanto las europeas como las americanas. Vimos el crecimiento de Estados Unidos y luego caída económica. Vimos el crecimiento de gobiernos totalitarios altamente militarizados y con un concepto racial, pues muy impregnado en ellos, ¿verdad? Vemos el nacimiento de los totalitarismos con el nazismo, con el fascismo, ¿verdad? En Europa y las implicaciones que esto trajo se van a ver vistas pues en este, en este tema, ¿verdad? Que vamos a tocar hoy. También vimos parte de la Revolución Rusa va a tener su rollo acá también, van a ser un actor que va a estar presente y por ejemplo, van a generar ciertas cuestiones y ciertos intercambios eh, que pues van a aperturar, ¿verdad? Algunos historiadores, algunas personas que saben de esta ciencia llamada historia, llaman a como como el punto de inflexión, ¿verdad? Que se trajo abajo, ¿verdad? Pues la historia, sí. Para muchos historiadores, en la Segunda Guerra Mundial, la modernidad tal y como la conocemos no hubiese pasado, ¿verdad? Sin duda es un hecho histórico que, como les dije, responde a muchos factores y vamos a tratar de verlos acá. Eh, la Segunda Guerra Mundial es primer, para ponerlo así, el primer conflicto que sí se va a pelear en todos los continentes. La Primera Gran Guerra, como ustedes vieron, solo se peleó en Europa y partes de África, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra Mundial abarca todas, la mayoría del territorio. Van a haber guerras o enfrentamientos en la mayoría de continentes. Eh, el periodo en el cual se da desde 1939 a 1045 y bueno, acá dice que América no fue escenario de guerra. Claramente nosotros no participamos, pero participamos indirectamente. Además, por ejemplo, si se toma el ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? Que es una isla que queda muy cerca de Asia, pero que le pertenece a Estados Unidos, podríamos hilar ahí delgado y decir que sí se atacó pues al continente americano, ya que esta isla le pertenece a Estados Unidos, ¿verdad? Hola. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Pero sí, como les iba comentando, si bien es cierto, América no estuvo pues ahí bombardeada, sí participó y bueno, como les dije, el hecho peculiar de esta cuestión en Hawái, Pearl Harbor, que fue pues bombardeada por los japoneses. Lo vamos más adelante, ya casi lo vamos a ver. Hay una serie de factores que van a dar a pie con esta guerra. El primero son la crisis de las democracias. Como les comenté anteriormente, la crisis de 1929, este lapso en el cual la economía no estaba pues de la mejor manera, el principal culpable de esto fue la democracia. Chicos, y aquí quiero entender, que entiendan algo, por ejemplo, la democracia nunca antes de esto, nunca había sido un sistema el cual se practicara, ¿verdad? Para los que están llevando cívica, en la clase donde vimos la democracia, habíamos hablado cómo la democracia se genera en Atenas. Pero después de esto hay un cambio totalmente radical y empiezan a nacer monarquías. ¿Qué son las monarquías? Bueno, básicamente son gente que se autodomina, realeza, y que en conjunción con la religiosidad, ya sean, por ejemplo, católicos con los reyes católicos, ya sean musulmanes con los, eh, ay, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Eh, Perdón, o ya sea los ortodoxos con los zares y los musulmanes con los califas, ¿verdad? Perdón, van a tener
el poder no va a estar en el pueblo. No sé si me estoy dando a entender. Eh, en Atenas nace la democracia, pero la democracia no se va a internacionalizar. Lo que se internacionaliza por más de 300 años es esta cuestión de monarquías. Incluso acá, cuando se descubre América, lo que va a formar parte, pues todo lo que controla el Imperio Español, va a ser parte de la monarquía católica de los reyes católicos, ¿verdad? Isabel y Carlos, ¿verdad? Eh, la democracia apenas tenía como 20 años, ¿verdad? No, perdón, más, como unos 60 años de haberse implantado. Es a partir de 1800 que se empieza a hablar de democracia con, bueno, antes un poco con la Revolución Francesa, pero la democracia no era como lo que buscaban, ¿verdad? Incluso se habla de republicanismo, ¿verdad? Una república en la cual no es lo mismo república que democracia. Entonces, bueno, se le había dado este chance a la democracia, ¿verdad? Y no se había dejado a la libre el gran capital y bueno, ya vimos las consecuencias. Esto va a debilitar un montón la democracia y va a formar o que de alguna u otra manera surjan nuevas ideas más totalitarias, un control más parecido, ¿verdad? Más militar y que, bueno, lo vemos la clase pasada como en Alemania y como en Italia, pues estas figuras, ¿verdad? Tanto la de Mussolini como la de Adolfo Hitler van a tener pues un auge muy importante y van a calar en la población, ¿ok? Chicos, y esto quiero que quede claro, muy importante, que sin este contexto, muy probablemente las ideas de Adolfo Hitler y Benito Mussolini hubiesen pasado desapercibidas. ¿Ok? Es todo este contexto que mueve a toda una sociedad en estas ideas. ¿Ok? Igual, como estaba esta sociedad, si no hubiese sido Hitler y hubiese sido otro, muy probablemente hubiese pasado lo mismo. Porque es a lo que quiero que entiendan acá, es que la historia no la hacen individuos, sino son un conjunto de personas, de sociedades, de grupos, de colectivos que generan un cambio. Y bueno, tenemos el nacimiento de totalitarismos, tanto el nazismo como el fascismo, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El nacionalismo alemán, ya se lo saben, ¿verdad? Edillo, que es una cuestión que empieza a hablar sobre la, la idoneidad de la raza alemana, de cómo ellos han sido vapuleados una y otra vez por los judíos, ¿verdad? Y sobre todo, cómo todos los judíos confabulan contra los alemanes, porque ellos son los verdaderos descendientes, ¿verdad? De estas dinastías románicas, germánicas, ¿verdad? Que eran perfectos, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo agarran esta cuestión y lo van haciendo, pues, con un tinte racial, un tinte antisemita, pues, ¿verdad? Antijudío. Cada vez que lean algo que diga antisemita, es antijudío. El semitismo es todo lo que tiene que ver con cuestiones judías. Y bueno, el fascismo, ¿verdad? También que respira un poco de esta superioridad racial, pero habla sobre la división de clases, como la división de clases en una sociedad. Hay personas que nacen para dominar y otras para ser dominados. Y cómo esta división de clases entre ricos y pobres generan pues un Estado que sí va a estar presente, un Estado que sí va a funcionar, ¿verdad? Eh, Claramente también es racial, claramente tiene tintes nacionalistas, ¿verdad? Y busca controlar al individuo como sea. ¿Alguno de ustedes ha leído 1984, la película de George Orwell? No, profe. No, bueno, la película de George Orwell habla de una dictadura total en la cual toda la sociedad está dominada por una persona que se llama el Gran Hermano. De ahí sale la cuestión del Big Brother. No sé si han visto o lo vieron en algún momento Big Brother, que era una casa que siempre estaban vigilados, ¿verdad? De este programa sale de esta idea de
1984, pueden leerlo. Si gustan, yo se los puedo enviar. Es literatura clásica que todos deberían leerlo en la vida, ¿verdad? Si me lo preguntan a mí, ¿verdad? Claramente, soy una persona con este, mis desviaciones y mis gustos, ¿verdad? Que bueno, en esta cuestión, ¿verdad? Es una policía, es una sociedad altamente militarizada, todo está controlado por el gran hermano, hay ministerios, ¿verdad? Hay un enemigo en común, etcétera, etcétera, y hace referencia al nazismo y al comunismo, ¿verdad? Pueden leerlo, ahora se los paso, es un libro sencillo, sumamente corto. George Orwell también tiene otro que se llama La Granja Animal, eso se los puedo pasar el video, que es más pasable, ¿verdad? Creo que la lectura no es una cuestión que ya se tiene muy presente, ¿verdad? Y la hemos ido dejando de lado. Pero les puede servir el video, ¿verdad? Es una caricatura muy antigua. Pero sí, el fascismo también es un control, o sea, eh, la policía, el control, la eliminación de los gustos individuales por una cuestión más nacional, por una cuestión del Estado, ¿verdad? Incluso este, eh, esta cuestión de entregar a tu hermano, a tu hermana, si no son parte de este movimiento nacional, ¿verdad? Son cuestiones que se van dando y es por eso, porque juegan con esto, con este sentimiento de nacionalismo, de que somos una patria, etcétera, etcétera. Bueno, este es el nazismo, nace con el Tercer Reich, este es Adolfo Hitler, es un gobierno totalitario, plantea una superioridad racial y pureza étnica, la policía, ¿verdad? Que hemos hablado, que se llama la Gestapo, es una sociedad altamente militarizada, van a haber dos policías, la Gestapo y la SS, ¿verdad? Cada una se va a encargar de algún aspecto de la vida, sobre todo la SS, que se va a encargar de encontrar y matar a los judíos rebeldes. Hay una serie de limpiezas étnicas a las personas homosexuales, a las personas judías, a las personas con algún tipo de discapacidad, pues se iban a depurar, ¿verdad? Hay una política totalmente de la dominación. Usted vive por el Estado, vive para el Estado. Por ejemplo, ¿alguno ha visto los Volkswagen Beetles? Los bochos, los antiguos, como Kirby. ¿Vieron Kirby? El bocho con el número 53, etcétera, etcétera. Bueno, ese carro fue diseñado por Adolfo Hitler totalmente. Él tenía esta idea de hacer un carro barato, un carro cómodo para, para la familia alemana, ¿verdad? Y bueno, el Porsche, el ingeniero Porsche, diseñó ese carro para que fuese un carro cómodo, económico para la familia alemana y pues salió el bocho, que es sumamente gracioso y sumamente bonito, ¿verdad? Es un carro sumamente, eh, pues bello, bueno, y lo creó este ser, ¿verdad? Que tuvo esas ideas tan lamentables. Luego tenemos a Benito Mussolini, que es un gobierno igual, ¿verdad? De estricta reglamentación nacional, altamente militarizado, con altas ideas nacionalistas, nace contra el auge del comunismo, como les hablé la semana pasada. Tanto la empresa italiana como Benito Mussolini se van a encargar de matar a las personas que trabajaban dentro de las fábricas italianas para que no expandieran estas ideas de comunidad, estas ideas de organización de los trabajadores, ¿verdad? Y claramente va a haber una cuestión entre la burguesía y el gobierno para tener esa cuestión. Hay una subordinación y una lealtad al líder terrible, se van a hacer estatuas, se van a hacer propagandas, ¿verdad? De lo grande, lo bueno que es, incluso para que lo vean, digamos, lo siento a las personas que no les gusta las referencias futbolísticas. El segundo título que gana Italia en un mundial, eh, perdón, las primeras medallas olímpicas que gana Italia en el fútbol es producto de Mussolini, ¿verdad? Él hace que se celebre pues el mundial ahí y pues claramente dicen que obligó y que básicamente estaban todos obligados
a ganar, ¿verdad? Y que movió sus influencias para que pues ganara. Hay una exaltación al modelo, al Imperio Romano, de que ellos son los descendientes directos del antiguo Imperio Romano y que sus características y su cuestión habla de este superhombre romano, que son ellos y que son los encargados de dominar el mundo, de llevar a cabo una dominación de las sociedades, porque es la única raza, ¿verdad?, que tiene la verdadera visión de cómo se debe controlar. Se organizan pequeñas milicias, policíacas, perdón, que se conocen como las camisas negras, que básicamente lo que buscan es matar comunistas. Cuando se unen con el fascismo, con el nacionalsocialismo, pues empiezan también a atacar pues a personas judías. Para este contexto, no sé si han visto una película también que se llama La vida es bella, ¿verdad? Que es de un tipo ahí, de una familia judío italiana, ¿verdad? Que tienen que ir huyendo, ¿verdad? Es sumamente conmovedora, ¿verdad? Y la máxima figura es este señor que se llama Benito Mussolini, que es lo que tienen que saber. Lastimosamente, el examen que les hacen a ustedes es sumamente memorístico. Entonces, personas como Benito Mussolini, como Adolfo Hitler, como de 1939 a 1945, se lo tienen que aprender porque es lo que les va a pasar, ¿verdad? Eh, Hay varias causas, ¿verdad? Están las mediatas, que son todas las que están ahí, y hay una que genera el conflicto como tal. Las mediatas, es decir, que provocaron esto, ¿verdad? Pero que no, pues, provocó, o sea, provocaron esto, pero no necesariamente hicieron que el conflicto estallara, ¿verdad? Tenemos el Tratado de Versalles, esto lo hemos trabajado hasta, hasta el cansancio, ¿verdad? Ya saben qué es lo que es el Tratado de Versalles, saben lo que significó para Alemania, saben lo que significó para Francia. Cuando llega el Tercer Reich, el totalitarismo alemán, Alemania expulsa a los franceses de las minas y empieza un proceso de crecer, ¿verdad? Empiezan a crecer tanto militar como políticamente y empiezan a dominar eh, los antiguos territorios que habían perdido en el Tratado de Versalles, como Alsacia, como Lorena y posteriormente Polonia. ¿Ok? El auge de totalitarismos, el nacimiento de estas figuras altamente populistas, altamente carismáticas, que van a responder a este contexto, ¿verdad? De vergüenza alemana, de vergüenza italiana por haber perdido la Primera Guerra Mundial, esta exaltación de la excepcionalidad alemana, de la excepcionalidad italiana, van a hacer que pues nazcan, ¿verdad? Estos sentimientos, estos movimientos pues de odio, ¿verdad? Las crisis económicas de 1929, ¿verdad? Y la crisis de 1930, la depresión, pues esta poca certeza de la democracia, esta cuestión sumamente interesante. Les voy a contar algo que no necesariamente les vaya a salir en el examen, pero para ponerlos en contexto, ustedes saben que, pues, si no lo saben, por lo menos deben tener una noción que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, intentó ser como la policía del mundo. Incluso hasta ahora en cierta medida lo es. Es decir, Estados Unidos tiene bases militares en muchos otros lugares del mundo, ¿verdad? Incluso ahora, por ejemplo, en Colombia tiene seis, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que Estados Unidos no se metió en las cuestiones que estaban haciendo Benito Mussolini y Hitler en Alemania? ¿Por qué no intervino militar? ¿Por qué? Bueno, Yo no sé, profe. porque estaban en crisis económica, no tenían dinero, no tenían un despliegue militar muy importante. Y eso incluso también se va reflejado en el contexto de Centroamérica, perdón que se los meta, pero de 1900
eh, 29 a 1940 en Latinoamérica vamos a tener un auge de dictaduras sumamente amplio. Vamos a tener a la familia Somoza en Nicaragua, vamos a tener dictadores, ¿verdad? Que se van a luchar el poder en El Salvador. Vamos a tener dictaduras, por ejemplo, en Argentina. eh, Después de esto van a ser el peronismo, que también va a ser como una cuestión sumamente compleja. Tenemos el caso de Trujillo, ¿verdad? Es decir, esta crisis económica va a hacer que las dictaduras proliferen, porque Estados Unidos no va a poder intervenir económicamente a estas dictaduras para que desistan o se mantengan, ¿verdad? Y bueno, hay un fracaso que yo les comenté que a partir de 1919 se empezó a hacer una sociedad de las naciones que va a ser como la proto-ONU, que va claramente a fracasar por incluso también se puede tomar esta cuestión que les venía hablando de las crisis económicas, es decir, no hay dinero. ¿Qué van a hacer sin dinero? ¿Verdad? Se necesita un dinero para controlar. Y la causa que va a estallar el conflicto armado va a ser la invasión de Alemania a Polonia, ¿verdad? El 1 de agosto de 1939. ¿Ok? Ahora, les hice una cronología ahí para que la tengan. Esta cronología creo que en el folleto no viene, pero la tienen acá. Esto es básicamente lo que se crea. Ok, vamos a ver, yo sí lo puse, ¿verdad? Vamos a ver. No, ok, chicos, perdón, qué pena. En esta cuestión se van a formar ciertos bandos, ok, estos bandos van a responder a, pues, afinidades, como lo saben, Alemania y, e Italia, perdón, estaban en un mismo bando. Este bando se va a conocer como el eje, ok. En este bando va a estar Alemania, va a estar Italia y va a estar Japón, ¿sí? ¿Me van entendiendo un poco? Sí, profe. Ok, entonces cuando ustedes lean el eje, va a ser Alemania, va a ser Italia y va a ser el Imperio japonés, ¿sí? Ok, perdón, el 1 de octubre Alemania invade Alemania, perdón, invade Polonia con este deseo de expandirse, ¿verdad? Esto lo ven como una gran amenaza Francia y Alemania, con lo cual le declaran la guerra el 3 de octubre, ¿verdad? Esta ofensiva del eje va a ser sumamente violenta porque los alemanes van a desarrollar una estrategia muy buena que les va a dar frutos muy importantes que se le conoce como el Blitzkrieg-Pop, ¿verdad? En mi pobre alemán, lo que quiere decir Blitzkrieg-Pop se conoce como la guerra relámpago, ¿ok? ¿En qué consiste esta guerra relámpago? Bueno, eh, recuerden que para esta época ya los avances de la Primera Guerra Mundial se logran consolidar. Y uno de los avances tecnológicos que nace en la Primera Guerra Mundial es el avión. En esta va a ser sumamente importante. Las avionetas que se van a crear acá van a ser cargadas de bombas. Y el Blitzkrieg Bob, o la guerra relámpago que va a hacer el gobierno alemán, va a constituir en asaltos, sobre todo nocturnos, con avionetas cargadas de bombas, lanzadas a los pueblos, e inmediatamente que estos aviones dejaban de lanzar sus bombas, entraba un gran fuerte de infantería junto con Panzers y otros tanques a matar a lo que quedaba. Entonces, esto claramente va a destruir las ciudades, ¿verdad? Son bombardeos que van a estar presentes y van a estar, pues, metidos ahí, ¿verdad? Y van a provocar de alguna u otra manera, pues este ataque, ¿verdad? Y esta sorpresa y van a provocar la caída, sobre todo de muchas, de muchos pueblos, ¿verdad? A lo largo cae Polonia, por ejemplo, cae Bélgica bajo el dominio alemán, eh, cae Francia, Francia queda dividida, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo producto de estas cuestiones los alemanes llegan a tomar París, por ejemplo, París va a estar dominado
de 1940 a 1944, creo. No, 43, perdón. Hay varias películas que tratan esto. Hay una moderna muy buena, si quieren ver. Si quieren verla, se llama Dunkerque. Es escrita por este tipo, ¿cómo se llama? Christopher Nolan, que también, al parecer, va a sacar como una serie de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y va a sacar una eh, de este tipo llamado Oppenheimer, que es el creador de la bomba nuclear. Bueno, era el dirigente del proyecto Manhattan, ¿verdad? Que es el proyecto que dio como resultado el nacimiento de las bombas nucleares. ¿Qué pasa acá, chicos? Para, para comentarles un poco. Esta ofensiva al eje, como les dije, va a tener este tipo de cuestión y va a llegar un momento en que se va a estancar. ¿Ok? ¿Por qué se va a estancar? Bueno, por ciertas cuestiones. ¿Cómo cuáles? Chicos, ¿qué tipo de geografía tiene Inglaterra? Cuando vimos cuando vimos el imperialismo, vimos que yo les dije, cómo este pedacito de tierra llegó a dominar todo eso, es una de las grandes incógnitas que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué geografía tiene este, Inglaterra? ¿Qué es Inglaterra, por ejemplo? No saben qué es Inglaterra. Inglaterra es is, una isla, ¿ok? Adivinen qué va, o sea, la estrategia alemana se basaba en ataques aéreos y un gran despliegue de tropas militares de tierra. ¿Ok? ¿Qué pasa en las islas? ¿Qué pasa si estás en una isla? ¿Qué pasa, por ejemplo, es igual que en territorios planos, chicos? Bueno, eh, para continuar, lo que lo que quiero explicar es que Inglaterra, al ser una isla, va a ser muy difícil de dominar, sobre todo con ese tipo de estrategia, porque se pierde la sorpresa. Los aviones se van a ver de larga distancia, además tiene que haber un desembarco, ¿verdad? Lo que va a provocar que los barcos se vean a la distancia, entonces el factor sorpresa se pierde. Y esto va a estancar o va a estabilizar la guerra. ¿Por qué? Porque no va a haber un avance fructífero del imperio alemán, ¿verdad? Del nazismo, porque Inglaterra va a estar sumamente protegida en sus costas, evitando que esto pues avance. Hay cuando se empieza esta estabilización, ¿verdad? Eh, para los historiadores, Hitler toma una de las peores decisiones en su mandato, ¿verdad? Para, para él, que fue atacar Rusia. Él dice, bueno, Rusia no se había metido en la guerra, no veía ah, la importancia de unirse a la guerra. Recuerden que se está consolidando la, la revolución, tienen esta idea de los trabajadores en el poder y hacen un pacto con Alemania de no agresión, el tratado este,
el tratado de no agresión entre rusos y alemanes. Este tratado básicamente va a decir que eh, eh, los alemanes pueden hacer lo que quieran, mientras que no ataquen, este, vamos a ver, mientras no ataquen Rusia. El pacto, ¿verdad? Se firma en 1939. Entonces, desde el 1939 hasta 1942, Alemania no va a atacar a Rusia, producto de este pacto llamado Molotov-Ribbentrop, ¿verdad? Que es como, no me toque y, y no lo toco. ¿Ah? Los alemanes empiezan silenciosamente, claramente no van a llegar y van a decir, bueno, Rusia, voy a agredirlo, ¿no? Claramente fue sorpresa, tanto, ¿verdad? Que Rusia estaba en estas cuestiones de organizarse y tal, no se dio cuenta y los alemanes llegaron hasta dominar Stalingrado, ¿verdad? Que va a provocar, por ejemplo, pues vamos a ver, la organización de un ejército soviético, pues, un ejército rojo, que va a empezar a atacar sistemáticamente al imperio nazista que va a ir dominando partes de esta cuestión, tanto que para desdicha de Hitler va a caer el invierno, los rusos claramente son personas que conocen el terreno, son personas que viven ahí, conocen, ¿verdad? Viven y están adaptadas a esto, pues tienen una ventaja sobre ellos y van a empezar a derrotarlos, ¿verdad? Aunque tengan armas más rudimentarias, aunque no tengan los avances tecnológicos que tienen, aunque no tengan los avances tecnológicos que tienen los nazis, los, eh, los, eh, los soviéticos van a tomar la ventaja producto de estas cuestiones climáticas. Tanto es así que el 31 de enero toman Stalingrado y cuando toman Stalingrado el 31 de enero de 1934 van a empezar una ofensiva y producto de esto va a caer el, el, va a caer el imperio alemán, ¿verdad? Hay una imagen muy bonita, ¿verdad? Ahora la podemos ver, de esta cuestión. Cuando se ataca a Rusia, Rusia se mete a la guerra y pasa una cuestión el 7 de diciembre de 1943, que es el ataque a Pearl Harbor por parte de eh, es el ataque a Pearl Harbor por parte del Imperio japonés, ¿verdad? Es un ataque que hacen justo a Estados Unidos. Estados Unidos no se había intrometido en la guerra producto de que tenía una crisis y además creía que era un conflicto que no le importaba porque era un conflicto europeo, ¿ok? Pero que sea un conflicto europeo no quiere decir que no le vendiera armas a los alemanes y a los aliados, ¿verdad? Es decir, vendía sus armas, vendía sus cosas, pero no se intrometía políticamente. ¿Okay? Cuando se ataca Pearl Harbor, entra Estados Unidos a la guerra y junto con Inglaterra y un señor que se llama Winston Churchill, generan el desembarco de Normandía. ¿Por qué es importante ese desembarco? Bueno, porque es la primera vez que Estados Unidos, el ejército estadounidense, toca suelo europeo. Y bueno, por si no lo saben, ¿han visto esta película que se llama Salvando al Soldado Ryan? Es viejísima. Salvando al Sí, Soldado Ryan. Sí, sí la han visto. sí, yo sí. ¿Recuerdan la primera parte que es sumamente violenta? Que pues se ve este, ahí como pues se atacan y tal, y se ve pues a Tom Hanks, ¿verdad? Y esta tristeza que hay, ¿verdad? Esta muerte y todo que se da. Bueno, eso se hizo, se los voy a enviar acá para que lo puedan ver. El link que les acabo de enviar al grupo es sobre el desembarco de Normandía. Es la llegada a esta playa y se ve la defensa, ¿verdad? Con el desembarco de Normandía, retoman París, ¿verdad? Atacan Italia, toman Italia,
y los mismos italianos han escuchado una canción que se hizo muy famosa eh, por parte de esta película de La Casa de Papel, que se llama Bella Ciao, o Partilla, no, Bella Ciao. Bueno, esta canción es producto de esta cuestión. El pueblo italiano se revela frente a Mussolini, lo asesina, lo ejecuta y lo arrastra con un caballo con un caballo, lo arrastran por todas las calles de Milano. Y bueno, esta canción responde a ese contexto de cómo los partisanos, que son las personas italianas, iban a tomar eh, rebelión contra Benito Mussolini. Una canción muy hermosa que tiene un peso histórico sumamente importante, pero que es famosa por La Casa de Papel. Ok, Mussolini cae, Italia se cambia de bando, es decir, ya no va a ser del eje, ahora va a ser aliado, ya no existe el fascismo en Alemania, y Alemania se retira el 7 de mayo porque el, eh, el ejército ruso toma Berlín. Okay, hay una imagen sumamente hermosa donde se ve el Capitolio nazi, ¿verdad? Eh, tomado por la bandera, la bandera de la República. Ok, yo sé que nosotros tenemos la idea, porque claramente vivimos muy cerca de Estados Unidos, de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra, pero no, no fue Estados Unidos, realmente fue el Imperio Ruso, la Unión Soviética que dominó. Ahí, la imagen se las acabo de enviar por WhatsApp, la pueden ver ahí. Es un soldado del ejército soviético ondeando la, la bandera del Ejército Rojo, ¿verdad? De la Unión Soviética en el Palacio del Führer en Alemania, ¿verdad? Chicos, cerramos y volvemos para seguir con la clase.